Lucas capítulo 23, versículos 25, 26 y 27. Vamos a leer 3 versículos preciosos ahí. Y que sea el Señor que nos dé el discernimiento, que nos dé el denuedo y las palabras que Él quiera que usted y yo oigamos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 25. Y le soltó aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, y que habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Ojo, también a voluntad del Padre. No lo está escrito, pero también era la voluntad del Padre. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban hacia Lucas 23, 25, 26 y 27. Amén. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Amén. ¿Sí es esa la cita? Capítulo 23 de Lucas, versículos 25, 26 y 27. Oramos. Padre eterno, buen Dios que estás en los cielos, gracias Señor por este privilegio grandísimo que sin merecerlo, Señor, nos has dado. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablar a tu iglesia, Señor, el que nos abra el entendimiento, el que nos dé aquel denuedo, Señor, que le diste a tus discípulos para que hablaran de este bello evangelio de la fe. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, amén y amén. Testigos de su muerte. Puede tomar asiento, hermano. El Imperio Romano conquistó todo el mundo antiguo por la fuerza. No había otro imperio tan cruel, tan déspota, tan criminal y tan efectivo para la conquista como el Imperio Romano. Pero el Imperio griego o la cultura griega conquistó el mundo antiguo por lo mismo, por su filosofía. Filosofía que hasta el día de hoy sigue presente bajo nosotros. ¿Alguno de ustedes, no sé si ha escuchado el estoicismo o la filosofía estoica? Hermano, qué filosofía más bonita. Y eso ayudó a la iglesia de Cristo a crecer, a que en los primeros 50, 55 años no se persiguiera tanto. ¿Por qué? Porque la filosofía estoica concordaba un poco con las enseñanzas del Evangelio de Cristo. Zenón de Sitio fue el creador de esta filosofía. Él enseñaba en el pórtico de Atenas, que en griego se dice estoa. Por eso de allí la palabra estoicos, que significa los que aprenden o los que estudian en el pórtico. Los estoicos. Ellos enseñaban que el cuerpo humano o que el humano estaba obligado a buscar la moralidad. O sea, estaban obligados a ser éticos, estaban obligados a hacer el bien y estaban conscientes que el hombre no podía, por su naturaleza pecaminosa, hacer el bien. Entonces, eso ayudó cuando empezaron a escuchar las enseñanzas de Pedro, de Pablo, y decían, pero si esto los estoicos lo enseñan. El problema de los estoicos es que para ellos no había salvación, algo que el Evangelio de Jesucristo da gratis al hombre por medio de la fe. Había también otra filosofía que reinaba en ese mundo y era la filosofía del famoso Platón. Platón, que también fue discípulo de Sócrates, alguien que se envenenó por sus mismas creencias y principios. Entonces Platón enseñaba que había un Dios creador, que había un Dios que era bondadoso, que era creador, que era sublime, que era santo. Por eso cuando Juan el Bautista inicia su evangelio, empieza, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Platón enseñaba que había un logos. Entonces Juan empieza su evangelio con estas palabras en el original griego, en argé, en hologos, kai hologos es en prostonteón. En el principio era el verbo. Entonces Juan dice, griegos, ustedes, ese Dios
ese ente interpersonal que es creador de todo, que está sobre todo, que es el que mantiene el balance en el universo, ese es el Logos, ese es Jesucristo. Y presenta el evangelio de Jesucristo conforme a la filosofía que ellos creían. Por eso Pablo, cuando llega a Atenas, dice: los griegos buscan la sabiduría, los judíos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. También, hermanos, hubo algo que el ser humano por naturaleza propia no puede abandonar, que es la pecaminosidad. Todos, el salmista dice: porque en pecado me concibió mi madre. Si usted lee en el capítulo 3 de Génesis, habla de la caída del hombre. No hay nada que usted y yo podamos hacer para la salvación, no existe. No existe don bueno, no existe el que da, no existe. Dios, ese Dios omnipotente, ese Dios ve o me ve a mí y a usted muertos en nuestros delitos y pecados, y su santidad exige un rescate. Su santidad quiere un pago. Entonces Él ve que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar esa salvación. Entonces Él se personifica en la persona de Cristo, valga la redundancia, y viene al rescate por cada uno de nosotros. Y es donde se cumple la palabra que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito, la palabra monógenes, único en su clase, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Es entonces cuando Jesús se refiere a la vida eterna, no se refiere solo porque va a durar por la eternidad, sino porque es un plan que viene de la mente de Dios, y todo lo que viene de la mente de Dios es eterno. Hermano, ¿y la creación? Pero la creación tiene principio, sí. Pero ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, ese Dios sabio, ese Dios santo, irrumpe en el tiempo, en la persona de Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido. Ojo, cuando Jesús dice: porque yo he venido a buscar lo que se había perdido, no significa, hermano, que Él no solamente vino por el pecador, vino por el violento, vino por el homicida. Cuando se dice esas palabras se refiere a que la humanidad estaba tan perdida que no sabía el camino de regreso a Dios. Entonces ese Dios eterno se hace hombre para guiar a los hombres al camino de la eternidad. Ese es Jesucristo. ¿Sí me di a entender? Espero que sí, hermano. Continúo. Entonces, el propósito de la encarnación fue pagar el precio del pecado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese Dios todopoderoso, dice Pablo en el capítulo 2, versículos del 5 al 8 de la carta a los Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir, o sea, esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo. Efesios capítulo 2. Ese Dios, hermano, todopoderoso, se hace hombre, padece como hombre y muere como hombre. Voy a suplicarle a los hermanos de media, por favor, hermano, mire este video. Cuando yo lo vi me partió el corazón. Porque antes, papito, que me lo pongas, quiero darle el propósito. ¿Sabe cuál es el propósito que Dios puso en mi corazón? Que el propósito de esta meditación es que podamos hacernos un examen moral y personal y ver si en verdad hemos o estamos valorando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ya que pareciera ser que una gran parte de la iglesia de Cristo se ha olvidado de Él. Ojo, no hablo de usted, hermano, esto es personal, pero mire científicamente, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo murió. Por favor, hermanos, no sé si tengo que apagar estas luces. Ok, gracias, papito. No le hallo el botón acá. ¿Esta también? Ok, perfecto. Adelante. Véalo con cuidado, hermano. Ponga atención. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero.
castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón. Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patíbulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A
diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Esto es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News. Amén. Amén. Eso sufrió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Dios, el Dios omnipotente, el Dios Padre, intelectualmente sabe, hermano, cuál es el dolor o qué es el dolor, pero experimentalmente lo sabe por la persona de Jesucristo. Dios, hermano, intelectualmente sabe qué es el hambre, pero experimentalmente lo sabe por la persona de Jesucristo. Dios, hermanos, intelectualmente sabe qué es el dolor de perder un familiar, pero experimentalmente lo sabe por la persona de Jesucristo porque lo vio morir. Por eso Jesús, cuando resucitó y les dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en la tierra y en los cielos. Ahora, hermano, me da una gran tristeza, así como lo oye, que esa potestad que Jesucristo se ganó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses dice que agradó al Padre que en él subsistiera toda la plenitud de la deidad. Ahora, hermano, me da tristeza ver predicadores que ocupan los púlpitos no para predicar de eso, sino para predicar de sus vientres. Ahora se predica quién hace el mejor show. Locos que agarran la Biblia, la tiran en el piso y dicen: yo declaro. Fíjense estas palabras. Ahí hay una línea de poder. Tírese. Ridículo, hermano. Yo quisiera ser como el apóstol San Pablo y tener la autoridad de él. Porque Pablo, hermano, así como era sutil para meter el evangelio, también era tajante contra los herejes. Timoteo le dice: Alejandro el calderero me ha causado, nombre y apellido, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras. Cuídate tú también de él. A Fileto y al otro entregué a Satanás. Fíjese qué autoridad ese hombre, hermano. Yo sí quisiera tener esa autoridad y entregar un puño de pseudoapóstoles que se andan predicando ahora. Pero no, pues. Para eso murió Jesús, hermano. Para eso ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente, ese dueño del universo. Y pareciera ahora ser que la iglesia de Cristo se le ha olvidado el sacrificio del Señor Jesucristo. Y muchos testigos de la muerte, por eso la meditación se llama testigos de su muerte, nos comportamos igual que ellos. Y vamos al desarrollo del sermón, ¿le parece? En primer lugar, hermano, vea conmigo ahí lo que dice en el capítulo 26 al 27. Leamos ahí, vamos a encontrar tres tipos de personas. Dice ahí: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo. O sea, estaban matando al Mesías, pero él venía del campo. Gente que... Pero sigamos leyendo. Y pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Tres tipos de personas. En primer lugar, hermano, las de la multitud. Voy a tocarlo así, aunque no está cronológicamente así, pero la multitud. ¿Cuántas veces en la palabra aparece que una gran multitud seguía a Jesús? ¿Se recuerdan? Y una gran multitud seguía a Jesús. O sea, la multitud, ¿sabe quiénes son? Los del montón. Porque los que miraban las cosas poderosas de Jesús eran sus discípulos y la gente que lo amaba. En una ocasión, cuando alimenta a los 5,000, al día siguiente Jesús va
y lo buscan. Y Jesús les dice, y todavía el título que da la Reina Valera es, la gente busca a Jesús. Y les dice Jesús claramente, ustedes, les dice, no me buscan porque me aman, ustedes me buscan porque les di de comer. La multitud, hermanos, busca a Jesús cuando tiene hambre. La multitud, ¿sabe? ¿Se recuerdan también el episodio de la mujer del flujo de sangre? Jesús va caminando y la escritura es clara y dice que mucha multitud lo apretaba. Y solo una mujer que tenía fe llegó y lo tocó y le sacó ese milagro. Y Pedro le dice, pero Señor, si toda la multitud te aprieta. O sea que la multitud puede estar cerca de Jesús. Pueden venir a la iglesia, pero no le sacan un milagro. La multitud. ¿Sabe? En la multitud hay de todo. La multitud busca a Jesús por su interés. ¿Cuántas veces en las iglesias, hermano? Yo hoy estaba haciendo memoria al pastor, que hoy en el 2009, pastor, 11 años. Y yo llegué en el 2011 a la iglesia. ¿Cuántas personas, hermano, hemos visto? Y el pastor no me deja mentir. El hermano Luis enamorado tampoco. El hermano Yuri tampoco. Que por estas bancas de nuestras iglesias han pasado 1,000 personas que solo han buscado a Jesús como la multitud. COVID-19. Al principio yo empecé a pedirle al Señor que me dijera o que cuál era la cosa, porque hermano, la iglesia se ha pegado una enfriada increíble. ¿O no? Ni un joven ha venido a los cultos de jóvenes que ya abrimos. Y le comentaba a los hermanos, no hay otro lugar más seguro en este momento para venir que no sea la iglesia. La gloria sea para el Señor. No solo porque ese Dios está aquí, sino por todo lo que hemos estado implementando, hermano. ¿Sabe qué hago yo, por lo menos? Que yo y la iglesia hace más todavía. Banca por banca, hermano. Venimos a sanitizar. Todo lo que yo calculo que van a tocar los hermanos, yo les paso algo ahí sanitizando. Allá afuera le tomamos la temperatura, le damos alcohol gel. Dígame usted, ¿en qué otro lugar hacen eso? No hay otro lugar más seguro. Pero ¿qué pasa? Este COVID-19 vino a ver quién es de la multitud y quién es discípulo. Gloria al Señor que aquí vemos discípulos. También los que nos están viendo en casa. Entonces, hermano, la multitud busca por un interés a Jesús. Fíjese esto, la multitud sabe el último sermón que se predicó el domingo, pero también sabe el último capítulo de la novela. Porque la multitud juega los dos papeles. Cuando Jesús iba caminando o iba en su entrada triunfal, ¿qué hacía la multitud, hermano? Hosana al Hijo de David. Y le tendía en sus mantos, dice la palabra. Y despuesito, ¿qué decía? Crucifíquenle. Porque entre los que estaban ahí del pueblo, había muchos que Jesús había sanado. Habían muchos que habían visto los milagros de Jesús, pero eran multitud. En segundo lugar, hermano, ¿quiénes son los testigos de la muerte de Jesús? Los que son obligados a llevar la cruz. En este evangelio no lo dice, en el libro de Juan sí, en el evangelio según San Juan. Dice que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Obligaron. Lo cual hubiese sido un gran privilegio, ¿no cree? Obligaron. ¿Cuántos de nosotros venimos por obligación? Nos obligan a llevar la cruz. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 18 en adelante, Jesús le dice a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces, y Jesús dice unas palabras, el que quiera venir en pos de mí, oiga bien, no le obliguen a llevar la cruz, tome la cruz y sígame. Tome la cruz y sígame. O sea que es una acción voluntaria, una acción por amor, una acción por convicción, no por obligación. Ahora yo quisiera, hermano, que usted y yo, porque si usted se fijó, el propósito dice, es que podamos hacernos un examen personal. O sea, esto es un examen personal. ¿Será que la cruz de Cristo la estoy llevando porque un soldado romano me puso la lanza? ¿O lo estoy llevando porque amo al Señor?
Otra vez a la iglesia. Otra vez a servir, mira. Otra vez a limpiar los baños. ¿Y a Simón qué hicieron? Y mire el versículo como dice, y llevándole tomaron a Simón de Cirene que venía del campo. O sea que este no paró sus actividades. ¿Quién no sabía, hermano, que estaban crucificando al Señor? Que era la fama que él tenía, todo el mundo lo conocía. Pero mire, él venía del campo. Entonces, hermanos, ya me perdí. Los que son obligados a llevar la cruz, por obligación, siempre prefieren el afán. Simón venía del campo. Pastor, no voy a poder servir porque voy a trabajar, me incluyo. Pastor, fíjese que no he podido ir porque mi familia. Pastor, fíjese que, mire, me da tristeza. En serio, hermano, y no lo digo por molestar, pero ¿cómo es que no venimos a la iglesia, pero sí vamos a la playa? Servidores. Bueno, para mí sería un check engine ahí que ciertos de nosotros hemos hecho o hemos estado ahí por obligación, no por amor al Señor. Y es mejor hacer las cosas por amor, ¿verdad? Porque se disfruta más, hermano. Porque uno le haya sentido. O sea, hermano, usted cuando le compra un par de zapatos a sus hijos, ¿lo hace por amor o lo hace por obligación? ¿Verdad que yo me recuerdo cuando me hizo la pregunta hoy el pastor, oye, ¿su hija ya tiene novio? Sí, pastor, tiene novio, desgraciada esa. Pero me recuerdo cuando la llevaba yo, hermano, al mercado, porque yo soy bien pobre todavía, pero la llevaba al mercado y le decía yo, ¿cuáles zapatos querés, hija? Esos de luces, me decía, cuando tenía como 5 años. Y qué satisfacción ver que una criatura anda disfrutando lo que usted con amor le dio. Así se toma la cruz del Señor. Por amor, por agradecimiento. Por eso empecé diciendo lo que Dios es. Por eso empecé diciéndole quién es Él. El Dios del universo se hizo hombre, padeció como hombre, se humilló. Y en otros versículos atrás, sabe que la Escritura dice claramente, y desnudándole. Cuando llegó al pretorio, claramente dice la Biblia, y desnudándole, desnudo le dieron de latigazos. Yo le digo, hermano, a fuerza de ser sincero, este COVID-19 ha venido a desnudar la realidad espiritual de la iglesia de Cristo y que es muy pobre. Antes me impresionaba a mí gente que venía con todo. Ya he visto con todo, hermano, que recién venidos sirven, hacen, vienen aquí y solo aquí quieren pasar. Pero a los días ya no los ve uno. No me da la cabeza. Es mejor como la tortuga, hermano. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Pero mire los que obligan a llevar a la cruz de Jesús, hermano. Jesús dijo, por su propia voluntad, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Así dijo en esa expresión. Niéguese a sí mismo. O sea, es rendir mi voluntad a la voluntad de Él. Porque cuando usted lee aquí en el versículo 25 dice, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio. Algunos teólogos dicen que es lo que el mundo prefiere, porque no prefirieron al rey verdadero, Jesucristo, sino que prefirieron ¿a quién? Al homicida, idéntico a lo que el mundo hace hoy. Predíqueles de Cristo. Hermano, anoche que estaba estudiando yo esto, eran las 2 de la mañana y tenían un gran party. Mis vecinos, y no me invitan. ¿Por qué? Jesús dijo unas palabras bien bonitas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Idéntico a lo que hicieron los judíos cuando estaban allí. Que Pilato, fíjese que Pilato 3 veces sale y le dice, pero es que si yo no hallo ninguna falta en este hombre, crucifícale, crucifícale. Y llega
¿Nada dices? ¿No ves todo lo que están diciendo en contra tuya? ¿No sabes? Le dice, ¿a mí no me hablas? Jesús no le contesta y le dice Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad? Fíjese, para librarte o para soltarte. Shut up, le dijo el Señor. No te fuera dada autoridad, si no tuvieras autoridad sobre mí, si no se te hubiese dado desde arriba. Yo mismo, Pilato, te he dado la autoridad para que me soltes o para que me crucifiques. 3 veces, hermano. Y sale otra vez, es que no hay nada. Entra otra vez, no te vas a defender, no. Bueno, es más, en el Evangelio según San Mateo, si no me equivoco, dice que sacó un recipiente con agua y se lavó las manos. Y les dijo, yo no tengo nada que ver con la sangre de este. Su sangre, dice Lucas, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice el Evangelio según San Mateo. Y lo han pagado caro, hermano. Preguntémosle a Hitler, pues. Más de 5 millones. Preguntémosle a Nerón. Preguntémosle a Marco Aurelio, a todos los emperadores que se han acabado a esta gente. Y el mundo sigue prefiriendo, hermano, al homicida, a aquel que mata el alma, y no prefiere a Jesús, aquel que da vida y vida eterna. Las cosas no han cambiado, porque el mundo sigue prefiriendo lo mismo. Entonces, dijimos que habían 3 grupos de personas, los de la multitud, los que son obligados a llevar la cruz. Fíjense que esto dijo Jesús. Dice que el que quiera salvar su vida, la perderá, ¿verdad que sí? Así dijo. Y el que quiera salvarla, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera salvarla, la perderá. Así dijo, no me recuerdo. Ahí léalo, hermano. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el oro del mundo si pierde su alma? Dijo él. Hermano, digo e insisto, ¿cuántos de nosotros estamos afanados? ¿Cuántos estamos afanados en nuestras obligaciones, en nuestros quehaceres, en nuestra propia vida? La juventud, hermano, ¿se ha fijado cómo está? No quieren nada con Dios. Nada. Nada. También, hermano, por último lugar voy a tocar los otros que lloran, pero ahorita quiero que vaya conmigo al versículo 34. También hay otro grupo ahí, los malos obreros de la cruz. Mire lo que dice ahí. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Sabe cuáles son los malos obreros? Los que quieren tener herencia de las cosas del Señor. Voy a ir a la iglesia a ver qué agarro. Vas a agarrar COVID, hombre. Los que vienen a la iglesia por interés propio, digo e insisto, hermano. Me recuerdo en la clase de homilética que llevamos, no me recuerdo el autor, quién fue que dijo esta frase, pero la dijo. Los pecados de los cristianos han debilitado el poder de la iglesia. Y es cierto, porque ahora la gente del mundo no cree en las iglesias. Me estaba cortando el pelo un día de estos y estaba hablando un hombre, porque la que me corta el pelo sabe que yo he estudiado y que soy cristiano, que predico, que no soy pastor, también sabe, y no quiero ser, pero eso. Y estaba hablando un hombre acerca de las religiones y dijo estas palabras. Y yo sentado esperando mi turno. No, le dijo, es que todos estos lados, estos, mira, ahorita que no se ven los pastores, le dijo, que solo son pistos, así, literal, dinero. Hermano, y es cierto, ojo, no estoy generalizando, pero hay unos grandes malos obreros en la fe que son los que han debilitado el poder de la iglesia. Llego yo donde mi vecina y me dice, Elio, ¿no quiere un café? Me dijo. Sí, le digo yo, ¿tiene pan dulce? Pues sí, porque café sin pan dulce, pues ¿para dónde? Sí, me dijo, fíjese que me trajeron esto y empezamos. Y me empezaron a hacer preguntas. Y salió la plática del diezmo. Ah, no, dijo, porque hay gente que sabe, hermano. Es que mirá, le dijo uno a la otra muchacha, el diezmo es un 10% de lo que ganás. Y si gano semanalmente $500, tengo que dar 50 semanales. Sí, le dice, ese es el diezmo. Ah, pues no, le dijo. Más que ahí como lo obligan a uno a darle, dijo. Y tiene razón, fíjese, hermano. Que hable por ignorancia.
Pero también no podemos negar, hermano, que hay unos grandes malos obreros que se lucran de la iglesia de Cristo. No lo podemos negar. No lo podemos negar. Entonces le dije yo, fíjese de que por lo menos en mi iglesia, si usted la llevo, si usted no quiere dar nada, no dé nada. ¿Sabe por qué? Le digo yo. Porque Dios no necesita nuestro sucio dinero. Dios lo primero que necesita es nuestro corazón. Y es más, ¿sabe una cosa? Cuando usted realmente se convirtió al Señor, usted no siente obligación dar, siente una bendición dar, hermano. Porque usted dice, ¿cómo no le voy a dar a Dios? Yo, hermano, no soy un gran dadivoso porque no tengo, pues va. Pero, hermano, o digamos un ejemplo, cuando usted le da a su padre o a su madre, que esas palabras, ¿verdad?, que le dicen los papás a uno, Dios te bendiga, hijo, por eso que me mandaste. Hermano, eso da una gran paz. Pero hay malos obreros, hermano. Póngalos de 1000 aquí. Otras maestras hasta piden cadenas, relojes, pero es para su propio vientre. De cierto os digo, dijo Jesús, que ya tienen su recompensa. Hay malos obreros. ¿Sabe también, hermano, que hay malos obreros en la iglesia, aunque sean salvos? Y quizás no anden detrás del dinero, pero andan detrás de la gloria que solo le pertenece al Señor. Yo soy el de alabanza, el que toca la batería. Sí, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Todo, hermano. Nosotros no somos nadie. Todo. Pero hay personas que como le gusta buscar protagonismo, ¿se ha fijado? No le digo, hermano, miren, estaba en otra iglesia donde llegó el pastor general, un maestro que siempre llegó tarde usted. Nunca lo vi sentado con un himnario alabando al Señor, jamás. Llega el pastor general, pero él había sido militar. Entonces decía, yo voy a hacer la seguridad del pastor. Él andaba detrás del pastor. Paso que daba el pastor y andaba para allá y así andaba. Ahí sí querés salir en la foto, pero no querés pagar el precio. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta el protagonismo. Protagonismo que solo le pertenece a Jesús, papito. Protagonismo que a nosotros no nos compete. Hablaba con un hermano yo un día de estos y le digo yo, me dice, ¿usted no tiene miedo que lo quite el pastor? Fíjese que no le. Porque quien nos ha puesto a nosotros aquí, quien ha tenido misericordia es Él. Casi me quita y se hubiera arrepentido. No, le digo, porque esto le pertenece a Él y Él pone y quita a quien Él quiere. Casi, dice el pastor. Entonces hay gente, hermano, que busca protagonismo en las iglesias y esa gloria no les pertenece a ellos, esa gloria le pertenece al Señor. No se nos debería de olvidar eso, jamás. En cuarto lugar, hermano, los que a pesar de su situación no se arrepienten. Vaya conmigo al versículo 39, desde el 38, porque le quiero explicar algo aquí. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay personas, hermano, que a pesar de lo que les esté pasando, no se arrepienten. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que ya tienen hasta un cáncer terminal y no se arrepienten? ¿Cuántas personas sin trabajo y Dios les está queriendo llamar la atención y no se arrepienten? La situación que hoy estamos viviendo y la gente, hermano, están enojados porque los nightclubs no están abriendo. No se arrepiente la humanidad. Pablo en el capítulo 2 o en el capítulo 5, si no me equivoco, de Romanos dice, por tu corazón no arrepentido acarreas juicio. Así dice. Porque la humanidad le está lloviendo sobre mojado, hermano, y no cede. Y todos estos, hermanos, si usted está conmigo en la meditación, todos estos fueron testigos de su muerte. Todos. Pregúntele usted a la gente, fíjese cómo el Señor cambió la historia
antes de Cristo, después de Cristo. Porque antes no se medía así el tiempo, sino que se medía desde la fundación de Roma hasta hoy. Así se medía el tiempo antes. Pero cuando Jesús, o sea, ese Dios omnipotente, omnipresente, irrumpe en el tiempo, cambió la historia. Hasta los ateos tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo. Pero no se arrepienten, hermano. Hay gente que es dura de corazón y sabe que la situación o el estado del ser humano delante de Dios es tan precario, pero tan precario que no tiene ni fe. Porque Pablo dice claramente en la carta a Efesios capítulo 2 versículo 1, dice así: y Él os dio vida. La palabra griega, cuando estabais muertos, la palabra griega muertos allí es necros, que es un estado del hombre, un estado espiritual del hombre para con Dios. Porque en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Porque Dios, cuando Él nos manda su palabra, que la gente la escuche, ¿qué hace la gente? Solo dice: wow, ese sermón como que es para mí. La gente lo único que tiene que hacer es caminar al arrepentimiento. Dios ahí mismo activa la fe, porque ni fe tenemos. Así dice la Biblia, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y fe. Y ahí Él nos guía también al arrepentimiento. Lo único que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es rendir nuestro corazón y reconocerle, nada más. Pero la gente, hermano, no quiere. No quiere. Incluso cristianos, hasta hoy más o menos que pues venimos los que cabemos en el templo, hermano. Hasta hoy pues que la gente ya, en quinto lugar, hermano, para terminar, en el versículo 27 hay unas palabras bien preciosas y dice: y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahí nos vamos a quedar. Hermano, en los que lloran genuinamente al Señor, para ellos hay unas grandes bendiciones. ¿Cómo empiezan las bienaventuranzas? O la segunda, si no me equivoco, la de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mire lo que dice en el versículo 22, 62, por favor. Pedro saliendo fue y lloró amargamente. Judas agarró las 30 piezas de plata y las tiró y dijo: sangre inocente he tirado, y se fue y se mató. Pedro lloró amargamente. ¿Y qué hizo Dios con Pedro, hermano? Le purificó su corazón de una manera increíble. Porque si yo le puedo predicar de Pedro antes de la negación para atrás, y que Pedro, después de la venida del Espíritu Santo para adelante, son dos Pedros completamente diferentes, hermano. Porque así como Pedro, hermano, le negó, y sabe que si no me equivoco en este evangelio, porque estuve leyendo los 4, me nutrí yo, los 4, es que no puedo decir en cuál de está, pero sabe que primeramente le dijeron: Pedro, vos sos uno de ellos. Y dice que respondió bravo, después dice que juró, y después dice que maldijo, con maldición, negando al Señor. Imagínense este Pedro. Y es más, mire, este Pedro solo era boca, hermano. En el Evangelio según San Juan dice claramente que uno de los soldados, gracias a Dios para Pedro, no era soldado romano, sino que era uno de los judíos, era un guardia de los judíos. Hubiese sido romano, ahí lo matan. Porque había una gran diferencia entre atacar un siervo o por decirlo así, no se recuerdan ustedes los choriceros que había en El Salvador. ¿Se acuerda, hermano Luis? ¿Quién se acuerda? Así le decían, la policía municipal. No había nacido yo. Esos no tenían la misma autoridad de la PNC, hermano. Usted se agarraba con él y le pegaba y no había problema. Pero si se metía con un guardia, hermano, pues era lo mismo. Porque meterse con un soldado romano, un ataque a un soldado romano, era un ataque al mismo César. Suerte para Pedro, que Malco era del sumo sacerdote. ¿Y cómo no le va a dar en la cabeza? No, que Pedro estaba más miedoso y la oreja le voló. Pedro era cobarde, solo era boca. Pero ¿qué hizo el Señor?
le mudó su corazón. Yo creo que la iglesia de Cristo, en líneas generales, todos nosotros necesitamos que Dios nos mude nuevamente el corazón. No es que no seamos salvos y no es que el Espíritu Santo no esté en nosotros. No quiero hablar herejía, hermano. Simple y sencillamente es que la iglesia de Cristo, una gran parte, ha perdido sensibilidad. Ha perdido sensibilidad al amor de Dios. Ha perdido sensibilidad al servicio de Dios. Ha perdido sensibilidad a pecar contra Dios. Ayer me recuerdo que les predicaba a los que vinieron al servicio de joven, a los otros que se fueron a reventar cohetes, que el Señor los reprenda. Que una cosa es, hermano, lo que yo hice antes de ser cristiano y otra cosa es lo que yo haga ya siendo cristiano. Porque no hay cosas que el Espíritu Santo no nos va a permitir hacer, aunque andemos en la calle espiritualmente. Así se lo digo. Hermano Eli, usted se metiera con un hombre, jamás. Aunque ande en la calle espiritualmente y aunque sea guapo. Porque bien se ve quién es carita, va. Yo digo, este bicho es bien carita, digo yo, así decimos nosotros, decíamos en El Salvador, o sea, es bien simpático ese muchacho, en otras palabras, más técnicas. Entonces, hermano, hay dos cosas. Pedro, porque después de que Jesús resucita y viene sobre él el Espíritu Santo, ¿sabe qué dice? Lo agarran a él y a Juan y les pegaron una con vara y le dijeron, no hablen del nombre de Jesús. Juzguen ustedes si es mejor honrar a los hombres antes que a Dios. Si quieren, mátenme. Ese era Pedro. COVID-19 y unos líderes debajo de la cama están. Hasta con la mascarilla de soldar esa. So what, pues? Es tiempo, hermano, que la iglesia de Cristo empecemos a valorar realmente el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque yo, Señor, he sido como Pedro y no he llorado delante de tu presencia. Todos, hermano, los que lloraron delante del Señor recibieron bendición. Ezequías, 15 años más. David, restauración. Pedro, restauración. Las mujeres que servían al Señor lo vieron en su resurrección, recibieron paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes a poder valorar, Señor, cómo moriste, científicamente comprobado. Señor, pedimos por la espiritualidad de cada uno de nosotros, que pueda usted, Señor, recordarnos quiénes somos y a quién tenemos de nuestro lado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro pastor con nosotros.